Vamos a dar inicio a este seminario titulado La cuestión del partido. Y bueno, simplemente como un recordatorio, bueno, hoy 28 de septiembre empezamos, 29 de septiembre, 28 de septiembre empezamos con el primer bloque. El primer bloque se corresponde con los textos de Lenin, Gramsci y Mao. Se dedicarán 5 sesiones a Lenin, 2 a Gramsci y 1 a Mao. Terminará aproximadamente el 4 de enero. El segundo bloque consiste de las 3 partes de la teoría marxista del partido político, publicado por Pasado y Presente hace unos cuantos años. Ahora salió una reedición que he visto ayer justo encima. Así que se puede adquirir en físico o incluso, bueno, también está digitalizado. Y empezaremos el 18 de enero hasta el 27 de mayo, ¿no? Y nada, bueno, pues nuestra intención era abordar desde el seminario del Capital de Sarrico problemáticas que hasta ahora no se habían tratado y que pueden parecer interesantes. Bueno, pues básicamente la cuestión del partido, una cuestión fundamental ya desde la época de Marx y Engels y en las posteriores experiencias revolucionarias del siglo XX, ¿no? Y hemos decidido, pues eso, abordar esta problemática. Por lo tanto, a mí me corresponde hoy, dentro del primer bloque y en la sesión número 1, 3 textos. El primero es nuestra tarea inmediata, 1899. El segundo es por dónde empezar, de 1901. Y el posterior es el qué hacer, del cual veremos el primer y el segundo capítulo. Primer capítulo, dogmatismo y libertad de crítica. El segundo, la espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia. Por lo tanto, pues si no hay más que hablar, voy a comenzar con la presentación. Es que están online, todo correcto, pues allá vamos. Bueno, antes de presentar el qué hacer, y dado que encima es la primera sesión, pues me gustaría hablar un poco del contexto histórico en el que se publica esta obra fundamental dentro del marxismo y, bueno, pues básicamente para situarla históricamente. Por lo tanto, contexto histórico. En los años 70 surge una corriente en Rusia llamada los Narodniki, los populistas, que hablan de que Rusia no debe transitar por una etapa capitalista y que la comuna rusa puede operar como medio, por así decirlo, institución de transición. En los años 80, Plejánov, que es el padre del marxismo ruso, va a encabezar una lucha contra esta corriente, fundando en 1883 el Grupo de Emancipación del Trabajo, y en cambio le va a otorgar el papel principal frente al campesinado que le otorga a los populistas al proletariado, y va a concebir una etapa intermedia de revolución democrático-burguesa, una etapa capitalista antes de pasar al socialismo. Así un sector de la intelectualidad rusa marxista va a estar fogueado por estas batallas contra la teoría de saltarse fases que plantean los populistas y va a absolutizar los aspectos positivos que el capitalismo o que la fase capitalista tiene para los revolucionarios rusos. A este hecho hay que sumarle además la censura zarista y, digamos que con estas dos condiciones, el resultado va a ser el surgimiento de una corriente de marxismo legal, que se llama, ¿no? El marxismo legal, bueno, digamos que el marxismo revolucionario de aquella época, representado por Plejánov, etcétera, va a establecer una suerte de alianza pactada con el marxismo legal, a sabiendas de que es un marxismo, aparte de cortado por la censura, es un marxismo muy limitado, un marxismo burgués, por así decirlo. Va a establecer una alianza, pero ya, como adelanta en el quehacer, se va a cuidar de mantener la libertad de criticar los postulados del marxismo legal. ¿Por qué esta alianza? Bueno, en primer lugar, para poder enfrentarse al populismo de una forma bastante más satisfactoria, y en segundo lugar, porque el marxismo legal va a operar en Rusia como vehículo de difusión masiva del marxismo, y gracias a él, y esto es algo que Lenin le reconocerá siempre, va a lograr arraigar entre la intelectualidad rusa, incluso entre una parte del movimiento obrero. Sin embargo, el marxismo legal va a llegar un momento en el que va a transmutar en, digamos, en el enemigo del marxismo revolucionario cuando pretende ya que su visión política arraigue entre los obreros. Digamos que este marxismo legal va a llegar a transmutar en el
en lo que Lenin va a combatir en las páginas del quehacer, que sería el economismo. El economismo, cuya esencia básicamente es que los obreros deben dedicarse a la lucha económica, mientras que en el ámbito de la lucha política, la esfera política, los obreros o el movimiento obrero debe convertirse en un apéndice de la burguesía liberal, ¿no? Se trata del marxismo legal transmutado. ¿Por qué? Porque el marxismo legal en esa época se dedicaba simplemente a esa difusión entre la intelectualidad, y ahora ese marxismo legal que se convierte en economismo va a intentar implantar dentro del movimiento obrero estas nociones. Por eso Lenin combate esta corriente. Al mismo tiempo, la vanguardia revolucionaria rusa se ha ido forjando durante años previos al comienzo del nuevo siglo, o sea, es decir, desde los años 80 hasta el 1900 aproximadamente. Se ha ido forjando y curtiendo la teoría marxista. Así, su primera forma organizativa van a ser los círculos conspirativos, que van a brotar durante los años 80 y que se dedican fundamentalmente a estudiar y a difundir el marxismo. En 1893 va a surgir un círculo que se llama el Círculo de los Tecnólogos, porque básicamente se reúnen en el Instituto de Tecnología, al que se va a sumar Lenin. Y hasta entonces, como ya digo, la función principal va a ser la propaganda entre esos círculos estrechos que existen dispersos en Rusia, aunque también, dado el auge del movimiento obrero ruso en esa época, se va a emprender también como actividad complementaria la agitación entre el movimiento espontáneo. Para el año 1895 se considera que han madurado suficiente los círculos, digamos que ya tienen una cierta sintonía ideológica y que es posible la unificación. Entonces, esa unidad ideológica primitiva de 1895 se asienta sobre más o menos tres pilares, que son: ¿cuál es la ideología que debe guiar el proceso? El marxismo. ¿Cuál es su fuerza motriz? El proletariado. La fase intermedia, revolución democrático-burguesa. Y el instrumento de la revolución, que debe ser el partido. Así, en 1898 se va a formar el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Pero aquí no va a terminar la historia, porque después de formarse este Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, la corriente economista va a hacer acto de presencia, sobre todo como consecuencia de la actividad de los viejos círculos. Como ya desarrolla Lenin, pero tampoco quiero profundizar, la actividad en círculos lo que hace es fomentar un tipo de estrechez conspirativa, un tipo de estrechez de perspectiva que limita el horizonte revolucionario y subordina a los revolucionarios también al entorno inmediato en el que se mueven, al movimiento de masas espontáneo en este caso. La emergencia de esta corriente va a plantear una lucha ideológica en el seno del Partido Socialdemócrata de Rusia, que va a durar desde el 98 hasta el 1903 aproximadamente. Después vendrá el menchevismo. Al tiempo que, ya he dicho, el ascendente movimiento obrero ruso exige de su vanguardia socialdemócrata que no se quede atrás. Pues bien, el periódico de toda Rusia va a surgir precisamente para intentar conectar con este movimiento obrero ruso, garantizando así, digamos, que desde esa perspectiva centralizada se pueda realizar esa propaganda de forma sistemática y no desde la perspectiva de círculo entre el movimiento obrero. Entonces, el quehacer emerge entre estas dos aguas, por así decirlo. Por una parte, la necesidad de acudir al movimiento espontáneo de masas para transformarlo en un movimiento revolucionario, como veremos en las propias páginas del quehacer. Y por otra parte, emerge también como respuesta polémica al economismo. En resumen, el marxismo en Rusia experimenta un periodo de asimilación y elaboración partidista incomparable a cualquier otro partido socialdemócrata. Generalmente los partidos socialdemócratas en Europa van a nacer muy ligados desde el principio al movimiento obrero espontáneo. Es decir, van a compartir encima una estructura común, lo que se ha llamado el Partido Obrero de Masas, cuyo buque insignia es el Partido Socialdemócrata Alemán. Mientras tanto, en Rusia, la intelectualidad, la vanguardia, se va a curtir durante más de 10 años, bastante más de 10 años, en torno a la formación teórica en el marxismo. Y después, además, la lucha ideológica va a seguir representando el aspecto principal, al menos hasta 1905, a pesar de que se siga llevando a cabo agitación de masas. En consecuencia, la importancia de la conciencia a la hora de encarar el proceso revolucionario va a ser desde el principio la nota distintiva de la socialdemocracia rusa. El que hacer es precisamente la sistematización de la importancia de la conciencia en la construcción del partido.
Los motivos de la predominancia del aspecto consciente, yo lo rastreo en tres circunstancias particulares rusas. Esto hay que desarrollarlo bastante, pero bueno, como hipótesis de investigación son interesantes. El primer motivo, yo diría que es que el movimiento obrero ruso es el más tardío en Europa, lo que permite a la socialdemocracia rusa asimilar críticamente la experiencia política de ese movimiento obrero europeo. Esto lo veremos luego con Engels. Y este recorrido precisamente del movimiento obrero europeo había demostrado que el movimiento obrero dejado a su merced, a su espontaneidad, tiene como tope el sindicalismo, es decir, la forma de conciencia burguesa. En segundo lugar, como ya he señalado, ese surgimiento tardío del movimiento obrero ruso da pie a que la socialdemocracia, digamos que experimente un proceso de desarrollo interno, intrauterino, como dice Lenin en algunas citas, de cohesión, lo que favorece así que se trabaje ese aspecto consciente por encima de lo que se ha trabajado en el resto de Europa. Y en tercer lugar, yo creo que existen también una serie de circunstancias particulares rusas, y mi hipótesis, que puedo lanzar ahora, pero si se puede desarrollar más adelante, es que la autocracia rusa deja poco espacio para encauzar una actividad práctica de carácter reformista, por lo que los esfuerzos revolucionarios se tienen que dirigir ya desde el principio a las tareas propiamente revolucionarias, de derruir precisamente ese edificio autocrático. Por lo tanto, la agitación tiene que ser desde el principio dirigida a generar esa conciencia de destruir a la autocracia, a diferencia del resto de países. Yo creo que esto lo que hace es exigir desde el principio una construcción de cuadros alrededor de la teoría revolucionaria que se doten para capacidad precisamente de traducirla y de conectar y vincularse al movimiento obrero, que en otros países creo que no sucede, y que de ahí emerge de forma natural y consciente, las dos, ese modelo que caracteriza al partido de nuevo tipo leninista, que es el modelo de elevación de las masas, elevación permanente del nivel de las masas al nivel de su vanguardia. O sea, es decir, la dialéctica vanguardia-masas. Y ya terminando con el largo contexto histórico, pero que me parece bastante importante, cabe matizar que esta obra no codifica, y esto es importante, la teoría del partido para Lenin en su totalidad. De hecho, Lenin jamás sistematiza la teoría del partido, a diferencia del Estado. En el Estado de la Revolución se sistematiza cuál es la teoría marxista del Estado. Del partido no. Por lo tanto, extraer una concepción coherente del partido exige remitirse a otros escritos que iremos abordando precisamente a lo largo de estas sesiones y que, digamos, que van a concretar cuáles son los contornos de esa organización partidaria. Y aún así, incluso, bueno, exigiría bastante más que estos textos que vamos a abordar, exigiría además un análisis crítico de la propia trayectoria del bolchevismo, de la propia trayectoria del bolchevismo más allá de la revolución, para comprender cuál es la naturaleza, la esencia del partido nuevo tipo. Pero bueno, esto ya sí que iría mucho más allá de nuestro alcance. Así, pues vamos a empezar con el primer texto, que es nuestra tarea inmediata, que empieza, y leo como suele hacer Joaquín, ¿no? Voy a leer y voy a comentar. En algunos momentos no voy a leer, en otros directamente solo voy a comentar. Hay un mensaje por ahí, no sé si... Bueno, si alguien tiene algún problema, que hable por el micro porque no estamos... Sí, a ver, el primer capítulo del libro, o sea, después de este prólogo, según tengo yo aquí en Obras Escogidas de Progreso, ¿qué hacer? El primer capítulo es Dogmatismo y Libertad de Crítica, ¿no? Sí, esto no es un capítulo del que hacer, esto es un texto. O sea, nosotros hemos enviado 3 textos. Nuestra tarea inmediata, por dónde empezar, y el qué hacer, capítulos 1 y 2. Vale. ¿Podría Este se ser corresponde con nuestra tarea inmediata. tareas urgentes de nuestro movimiento? La socialdemocracia rusa ha declarado ya en múltiples ocasiones. No, eso no. No, nada. Entonces, me he ido Eso es yo el por otro prólogo lado. del que hacer, creo. Vale, perdón. No es. Me he ido yo por otro lado. Bueno, si Vale, no. Nuestra tarea inmediata es un breve texto de nada, de 4 o 5 páginas, y por dónde sí. empezar otro de 4 o 5. Perdón, entonces, no. Vale. Así que, bueno, sigo entonces. Nuestra tarea inmediata empieza así, de esta manera. Bueno, tiene un párrafo introductorio, pero bueno, yo directamente lo que he hecho es copiar y pegar este párrafo que me parece muy importante, y es qué significa para Lenin la lucha de clases. Dice Lenin, cuando los obreros de una determinada fábrica, de un gremio determinado, inician una lucha contra su patrón o sus patronos, ¿es eso lucha de clases? No, eso es un débil comienzo.
La lucha de los obreros se convierte en lucha de clases solo cuando los representantes de vanguardia de toda la clase obrera de un país tienen conciencia de la unidad de toda la clase obrera y emprenden la lucha no contra un patrono aislado, sino contra toda la clase capitalista del gobierno que la apoya. Solo cuando cada obrero tiene conciencia de ser parte de toda la clase obrera, cuando en su pequeña lucha cotidiana contra un patrón o un funcionario ve la lucha contra toda la burguesía, contra todo el gobierno en pleno, entonces se transforma en lucha de clases. Toda lucha de clases es lucha política, dice Marx, ¿no? Pero esta frase no debe interpretarse en el sentido de que toda lucha de obreros contra los patronos es siempre una lucha política. Hay que interpretarla en el sentido de que la lucha de los obreros contra los capitalistas se convierte en lucha política a medida que se convierte en lucha de clases. Precisamente las tareas de los socialdemócratas consiste en transformar, por medio de la propaganda, agitación y organización de los obreros, esa lucha espontánea contra sus opresores en una lucha de clase, en la lucha de un partido político determinado por ideales políticos socialistas definidos. Bien, bueno, este párrafo es básicamente, yo considero, 3/4 partes del quehacer, básicamente, así, sintetizado en 12 líneas. Bien, ¿qué nos dice Lenin? Lenin nos dice algo que es bastante chocante, ¿no? En principio, para Lenin no existe lucha de clases si el proletariado no es consciente de sus intereses históricos. Por lo tanto, trasladada a la actualidad, hoy en día no existe lucha de clases. La activación de la lucha de clases exige, por tanto, que el proletariado se agrupe en un partido político. Esto está en el manifiesto. El proletariado, para, digamos, actuar como clase, debe encarnarse en su propio partido. Pero hay una diferencia con Marx, y es que esa lucha de clases agrupada en el partido político, o sea, ese partido político, se alcanza mediante la transformación de la lucha espontánea por medio del trabajo de la socialdemocracia, de la vanguardia. Es decir, por medio, ya he dicho antes, de la dialéctica vanguardia-masas. Esta es la manera, para Lenin, que tiene digamos, el proletariado de constituirse como clase, a diferencia de Marx y Engels, para los cuales, al menos al rasgos generales, es un proceso espontáneo. Bien, sigue Lenin diciendo que ahora, bueno, se trata de dar un paso siguiente, que es crear la organización de este movimiento, ¿no? Para que la clase obrera se constituya en partido. La socialdemocracia, aclara, no se limita simplemente a servir al movimiento obrero, ella es la unión del socialismo con el movimiento obrero, según la definición de Kautsky. Su tarea es introducir en el movimiento obrero espontáneo determinados ideales socialistas, ligar este movimiento con las convicciones socialistas, que deben estar al nivel de la ciencia contemporánea. Ligarlo con la sistemática lucha política por la democracia, por el socialismo, etc., ¿no? En una palabra, fundir este movimiento espontáneo en un todo indivisible con la actividad del Partido Revolucionario. La historia del socialismo y la democracia en Europa Occidental, del movimiento obrero ruso, de nuestro propio movimiento obrero, dice: he aquí el material que debemos dominar para crear una organización y una táctica eficaces para nuestro partido. La elaboración de este material deberá ser independiente, pues no tenemos de dónde tomar modelos. Ya que, bueno, ya dice que el movimiento obrero se desenvuelve en condiciones bastante diferentes al europeo. Resumen, para Lenin se trata de construir una organización y una táctica sobre los hombros de la experiencia del proletariado europeo, de forma original, porque las circunstancias son distintas, pues no se pueden copiar modelos, dadas las condiciones diferenciales entre el viejo continente y Rusia. El éxito en esta empresa, en este proyecto, ya te digo, como condición tiene apoyarse sobre la experiencia del movimiento obrero anterior. El éxito conduce, si se hace correctamente y se crea esa organización de forma correcta, a la fusión del socialismo científico y del movimiento obrero en un todo indivisible, es decir, en el partido de la clase obrera. Lenin propone entonces un plan para cumplir estos requisitos. Simplemente, bueno, esto no lo voy a comentar mucho, pero exige pues, romper con el trabajo artesano local, etc. Bien, para esto Lenin va a plantear la creación de un periódico de toda Rusia que supere el localismo y que opere como órgano de propaganda entre los obreros. Esto es lo que se desarrolla más en el segundo artículo que vamos a empezar, que es el artículo de Por dónde empezar, de 1901. Por lo tanto, bastante rápidamente en el Por dónde empezar, 3 cuestiones. Al igual que en el anterior escrito, Lenin va a insistir en la necesidad de crear una organización
que sea capaz de dirigir ese movimiento espontáneo, y va a plantear como primera tarea para esa creación de esa organización, y dado el estado de dispersión de los círculos en Rusia, va a plantear la creación de un periódico para toda Rusia. Al principio, bueno, y nos va a desgranar qué significado tiene el periódico de toda Rusia. En primer lugar, tiene una función agitativa, evidente, hacia el movimiento obrero, y cuyo contenido principal, y lo vamos a ver a lo largo del quehacer, es emitir básicamente denuncias políticas para generar esa conciencia socialdemócrata. Además de esa función de educador colectivo, para eso, como digo aquí en el PowerPoint, para elevar la conciencia de las masas, pero también, y esto lo dice en el anterior escrito que hemos abordado ahora, para sistematizar la experiencia del partido, es decir, digamos que ese periódico va a garantizar que lo que se esté realizando en determinados círculos o células del Partido Socialdemócrata de Rusia se sistematice como una experiencia que debe seguir el resto del Partido Socialdemócrata. Además de esa función de educador, tiene también una función fundamental como organizador colectivo. Para Lenin, el movimiento socialdemócrata en Rusia se construye en torno al periódico. Es decir, es el periódico, a través del cual se forma una organización permanente que se ocupa del trabajo general y del local, que obliga a seguir a sus miembros a los acontecimientos políticos, que elabora los medios del partido para influir sobre estos acontecimientos, y sobre el cual se va a edificar toda una red de agentes del partido en torno a la propia distribución de ese periódico, que va a formar precisamente el armazón organizativo del Partido Socialdemócrata de Rusia. Este último asunto no lo va a desarrollar tanto en el quehacer, lo va a desarrollar en la carta a un camarada. Creo que no está incluida la carta a un camarada en las lecturas para las posteriores sesiones, pero bueno, cuando llegue, que se puede compaginar con la carta Smidovic, y si la gente tiene tiempo, que lo aborde, ¿no? Estos son básicamente la visión organizativa de Lenin del partido. Y en definitiva, bueno, pues básicamente podemos concluir de estos dos artículos que para Lenin la función del periódico es ser un educador colectivo de las masas y de la propia vanguardia, al sistematizar esa experiencia general, como organizador colectivo, es decir, de él emerge el resto de organización. La organización no es algo previo al trabajo, sino es algo que se va, digamos, articulando en torno a ese trabajo. Y empezamos ya pues, con la obra que tenemos entre manos, la obra fundamental, que es el qué hacer. Bueno, el qué hacer en sí es un desarrollo de los dos anteriores escritos, por donde empezar, y nuestra tarea inmediata, en el contexto, como ya he dicho antes, del surgimiento de una nueva tendencia, el economismo redivivo, por así decirlo, en forma de Rabotché y Dielo y tal y cual, que no voy a decir los nombres Rabotché y Dielo otra vez. Bueno, pues en este contexto, pues porque amenaza, digamos, con desviar la socialdemocracia de su camino y es necesario combatirlo. Por lo tanto, empezamos con el capítulo 1, que es dogmatismo y libertad de crítica. Bien. La libertad de crítica. Lenin, tajante. La libertad de crítica es la libertad de la tendencia oportunista, burguesa, de convertir a la socialdemocracia en un partido de reformas. Esto es para Lenin intolerable. O sea, es decir, no hay lugar a ello. Básicamente esto es todo lo que se dice en este capítulo, lo fundamental. A mí me gustaría hablar de dos cuestiones que son, ya que vamos a abordar las diferencias entre el partido a lo largo de todas las sesiones que tenemos para Gramsci, para Mao o incluso para Marx y Engels ya en el bloque 2. Parece interesante unos apuntes, o más bien unos apuntes, más que apuntes, unas pullitas que Lenin lanza a la socialdemocracia alemana a lo largo de estas páginas, y que son, bueno, básicamente las páginas 26, 25, etcétera. Dice Lenin que en Alemania se ha denunciado abiertamente a Bernstein, que es digamos, el pope del revisionismo, y que, sin embargo, se puede discutir desde el punto de vista de los intereses del partido alemán, dice, en qué medida era oportuna esa diplomacia o si vale más, en este caso, un mal ajuste que un buen pleito. ¿Qué pasa? En las notas 15 y 16, que creo que son de la edición soviética, se dice que esto corresponde, pues, una crítica al SPD, porque su crítica también al revisionismo bresteniano fue demasiado amistosa, que de hecho
no acabó en expulsión de estos mismos bernsteinianos y que el SPD, digamos, que siguió constituyéndose como partido como suma de fracciones. Esta cuestión para mí es más importante de lo que parece a primera vista, pues si bien el Partido Socialdemócrata ruso se va a curtir o va a heredar esta tradición clásica de la socialdemocracia alemana, poco a poco va a ir separándose de esta concepción del partido de masas como unión de fracciones, que es lo que el partido de masas clásico del SPD, y se va a plantear la construcción del movimiento revolucionario desde la escisión orgánica con el resto del revisionismo. Esto va a ser un proceso bastante largo porque va a cohabitar con el menchevismo durante muchos años, pero 1911, cuando se reconstituye el Partido Socialdemócrata Ruso, cuando ya el bolchevismo pasa a ser el partido, aquí se ve que toda esta trayectoria va a servir de algo. Es decir, ya desde aquí Lenin va a empezar ya a reclamar que se modifique, y esto lo dice textualmente, la táctica que ha prevalecido estos últimos años y que, cito, antes de unificarse y para unificarse es necesario empezar por deslindar campos de un modo resuelto y definido. Es decir, básicamente dejar fuera al revisionismo, fuera del partido. Y esto lo hace en contraposición al SPD, a los alemanes, que dice, los alemanes se conforman con lo que existe rechazando las modificaciones. Nosotros reclamamos que se modifique lo existente. Aquí se ven bastantes embriones de lo que es la diferencia de lo que Lenin concibe como partido a lo que conciben el resto. Bien, a continuación, en las siguientes páginas, Lenin va a criticar la subestimación por parte de los economistas de la importancia de la teoría, básicamente porque dice que desaprueba las controversias teóricas. Para él las controversias teóricas son fundamentales y va a enunciar su muy famosa frase de que sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Y después señala, la importancia de la teoría es fundamental por tres cuestiones. En primer lugar, nuestro partido ha empezado a formarse y no ha ajustado cuentas con otras tendencias del pensamiento revolucionario. Y esto, cuidado, esto lo dice después de 10 años de lucha ideológica. Bueno, por lo tanto, antes de unificarse, nos dice Lenin, es esencial delimitar campos, ya lo ha dicho en la anterior cita, y es fundamental un periodo de lucha ideológica contra las tendencias burguesas. En segundo lugar, solo podemos desarrollarnos a condición de hacer nuestra críticamente, y esto ya lo ha dicho antes, la experiencia de otros países. Es decir, el movimiento revolucionario debe apoyarse sobre los hombros de la práctica acumulada por la clase en los anteriores periodos. Debe sintetizar esa práctica. Luego veremos otra vez este ejemplo. Con estos dos primeros requisitos ya cabe preguntarse si en la actualidad los así denominados partidos comunistas cumplen estas dos condiciones. Uno, ¿se han unificado en torno a la lucha ideológica o se trata de compromisos permanentes? Y dos, ¿han acometido un estudio crítico de todo el desarrollo revolucionario acontecido en el siglo XX? Bueno, yo diría que no. Pero vamos, se puede discutir. En tercer lugar, ¿por qué la importancia de la teoría para Lenin? Las tareas nacionales de la socialdemocracia rusa son novedosas, nos dice, y aquí solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir con esta empresa revolucionaria. Aquí se está marcando claramente terreno respecto a la socialdemocracia europea. Se dice aquí, pero no en otros lugares, al parecer. Solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir con este proyecto. Esto está un poco relacionado con lo que he dicho antes, de qué hipótesis tengo yo de por qué el partido de nuevo tipo emerge en Rusia y no en otros lugares. Pero yo esto es algo que no tengo muy claro y a mí me parece una línea de investigación muy interesante, la verdad. Y ahora, pues, en las siguientes páginas va a remitirse a Engels para justificar sus opiniones. Así va a citar básicamente 2 páginas enteras. Para Engels, nos dice él mismo, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, ha logrado emprender la lucha en 3 frentes concéntricamente, es decir, el frente ideológico, político y económico, básicamente o fundamentalmente por su predilección por la teoría y su aprendizaje de otras experiencias revolucionarias, ¿no? Nos dice que son los herederos de la filosofía clásica alemana, que tienen un sentido teórico muy arraigado, y nos dice también que se apoyan sobre el tradicionalismo inglés, sobre la Comuna París, sobre el socialismo francés. Esto nos dice Engels, básicamente lo que en el anterior párrafo nos señalaba Lenin. Y termina con una cita de Engels que, en mi opinión, puede considerarse, y esto sí, como un preludio, pero no desarrollado sistemáticamente, de la concepción leninista del partido.
que es básicamente el que he adjuntado aquí, que así, en resumen, es los jefes. Los jefes podemos llamarles intelectuales, podemos llamar vanguardia, como le llamaría Lenin, deben curtirse la teoría revolucionaria, combatiendo las teorías burguesas, estudiando y formándose permanentemente y abandonando, dice, la vieja fraseología tradicional. Esto también para los comunistas actuales estaría bastante bien. Eso de abandonar la fraseología tradicional, etc. No comprar conceptos de otras concepciones del mundo que no son las nuestras. Bastante interesante. Hoy en día está bastante en boga lo de no comprar conceptos, el feminismo, etc. Igual aquí Engels tiene algo que decir. Y dos, esa conciencia debe ser difundida entre las masas obreras. Bueno, me parece que se puede, cierto embrión de lo que sería el Partido Nuevo Tipo se puede ver aquí, pero me parece que es un embrión. Desde luego Engels no plantea nada similar al Partido Nuevo Tipo. Capítulo 2, que es la espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia. Aquí nos va a distinguir qué considera Lenin que es la espontaneidad y qué considera Lenin que es la conciencia. Esta noción de conciencia versus espontaneidad, ya lo digo aquí, ha sido generalmente bastante malinterpretada, sobre todo por los sectores más anarquistas, pero también dentro del propio marxismo. Para Lenin, y esto es importante, la espontaneidad no es la ausencia de un plan. Para él la espontaneidad no es la ausencia de una conciencia, es decir, el ser humano necesariamente es un ser consciente. Lo hacemos todo conscientemente, lo hacemos todo incluso planificando. Es decir, los anarquistas cuando se organizan para ocupar un local están organizándose conscientemente para llevar a cabo un plan. La cuestión para Lenin no es eso. Lo espontáneo es el contrario, o lo contrario a lo consciente, pero lo consciente entendido en este caso como el reconocimiento del antagonismo irreconciliable entre los intereses del proletariado y todo el régimen político y social contemporáneo. Es decir, para Lenin la conciencia es la conciencia socialdemócrata, la conciencia comunista, la conciencia para sí. Esto es lo que se opone a la espontaneidad. Y la conciencia para sí, digamos que guiando al resto del movimiento espontáneo que no tiene esa conciencia a que se eleve a la posición de la conciencia para sí, algo que tampoco los anarquistas van a plantear nunca. Así, espontaneidad y conciencia sindical van de la mano y se oponen, de hecho, a la conciencia socialdemócrata. Y así señala Lenin lo siguiente, y estas citas ya son muy conocidas, muy famosas y muy importantes, por supuesto. La teoría de la conciencia desde fuera. Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo podía ser introducida desde fuera. La historia de todos los países atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia tradicionista, la convicción de que es necesario agruparse en sindicatos y luchar contra los patronos, o incluso, digamos, demandar las leyes necesarias para los obreros, ¿no? La aprobación de leyes necesarias. En cambio, la doctrina del socialismo, esto es algo directamente cogido de Kautsky, después veremos, ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras. Incluso Marx y Engels lo dicen que en esa época lo eran, ¿no? Por los intelectuales. Exactamente del mismo modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia, independientemente en absoluto del crecimiento espontáneo del movimiento obrero. Ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios rusos, bueno, socialistas. Aquí Lenin ya está estableciendo barreras bastante claras entre el socialismo científico y el movimiento obrero. Por una parte está el socialismo científico y por otra parte está el movimiento obrero. La vanguardia y las masas como correlato de la conciencia para sí y la conciencia en sí. Para él, el salto de la conciencia en sí a la conciencia para sí no es fruto natural de la actividad espontánea de estos obreros, del movimiento sindical, que nos dice que esto solo puede llegar a generar esa conciencia sindical. Por lo tanto, ¿esa conciencia desde dónde viene? Esta conciencia viene, ya nos dice, desde fuera. Es introducida desde fuera de su movimiento espontáneo. ¿A través de quién? A través de unos intelectuales. Bueno, intelectuales. Aquí Lenin creo que matiza, no lo ha añadido, pero dice que también hay obreros que pueden elevarse a la categoría de intelectuales. Y no sé si menciona a Proudhon y menciona a Dietzgen, creo que es, o a Beitlin, no sé. Pero bueno, hay obreros que se han elevado a esta categoría intelectual, pero en calidad de teóricos obreros, por así decirlo, ¿no? Es decir, que se han forjado en el pensamiento histórico, en el saber acumulado a lo largo de la historia.
Entonces, que han asimilado y elaborado ese pensamiento, esa ideología, el socialismo científico, como fruto del desarrollo, de la lucha ideológica también, fuera de ese movimiento obrero. En consecuencia, el eslabón al que Lenin plantea que hay que asirse es el de la vanguardia, pues es la única que puede garantizar que el movimiento obrero se desvíe de ese curso espontáneo. Esto también se traduce en que en el plano individual Lenin va a poner por encima al dirigente que al obrero medio, algo que hoy en día tampoco, esa adulación del obrero como obrero, etcétera, es muy habitual. Entonces, básicamente, nos va a decir Lenin, ¿por qué asirse a este eslabón de la vanguardia? Porque todo lo que sea posternarse ante la espontaneidad del movimiento obrero, todo lo que sea rebajar el papel del elemento consciente, el papel de la socialdemocracia, equivale a fortalecer la influencia de la ideología burguesa sobre los obreros. Todo el que habla así de sobreestimación de la ideología, de exageración del elemento consciente, se imagina que el movimiento obrero puro puede de por sí elaborar y elaborará una ideología independiente, tan pronto como los obreros arranquen de su suerte, arranquen su suerte de manos de los dirigentes. Es decir, aquí frente al economismo Lenin está planteando claramente que lo fundamental es esa introducción de la conciencia desde fuera, que no surge espontáneamente dentro del movimiento obrero y que son los dirigentes o la intelectualidad la que tiene que introducirla. Ya veremos cómo se introduce esto, que a veces también es un poco mal interpretada esta introducción de la conciencia desde fuera. Todavía no la ha trabajado. Y más, es todavía más mal interpretado por esto. Y es que para corroborar estas opiniones cita a Kautsky. ¿Y Kautsky qué nos dice? Nos dice, la conciencia socialista, y esto está de acuerdo por supuesto Lenin, solo puede surgir de un proceso, de un profundo conocimiento científico. ¿Quién ostenta ese conocimiento científico? La intelectualidad. Y según él, esta intelectualidad se lo transmite a los proletarios más destacados por su desarrollo intelectual, es decir, a la avanzada del movimiento proletario, que a la vez introducen después esa conciencia adquirida al resto de proletarios. Es decir, se trata de una gradación de conciencia, por así decirlo, de intelectualidad, obreros avanzados, obreros en general, obrero masa. Yo creo que aquí Kautsky está prefigurando también, en cierto sentido, el modelo leninista de construcción partidaria. Aunque sí que es verdad que se pueden apreciar diferencias en qué implica para Lenin y para Kautsky la conciencia desde fuera. De hecho, para la siguiente sesión no está incluido, voy a incluir otro artículo más para que quiera leerlo también, lo mismo. O sea, aquí cada sesión tiene una duración, o sea, una extensión media de 40 páginas. Pero yo, o quien sea, puede enviar más artículos, pues recomendando, si tienes más tiempo te los lees y si no, pues no. No se van a abordar, pero pueden ser interesantes, que es un artículo de, yo creo que encima es un trotskista, es Alexandro o algo así, que es la conciencia desde fuera, se llama. Pero bueno, yo creo que también esto es una línea de investigación interesante. ¿Por qué esta teoría, que parece aquí bastante clara, de la introducción de conciencia desde fuera, no tiene su plasmación en el Partido Socialdemócrata Alemán en forma de creación de un nuevo tipo de partido? Sería el partido nuevo tipo leninista, ¿no? Igual es porque Kautsky está ya demasiado inmerso en esa lógica. Recordemos que en este momento Kautsky, para Lenin y para la socialdemocracia internacional, es el pope. O sea, Kautsky es marxista en esta época. Por lo tanto, eso, ¿no? Bien, y sigue insistiendo Lenin después en que las masas solo pueden, como resultado de su actividad espontánea, generar ideología burguesa. Para él no existe una tercera ideología. En consecuencia, y esto lo repite bastante, lo machaca bastante a lo largo del quehacer, la tarea de la socialdemocracia consiste en combatir la espontaneidad, consiste en aportar al movimiento obrero de esta tendencia espontánea del tradicionalismo a cobijarse, como dice aquí, bajo el ala de la burguesía y a traerlo al ala de la socialdemocracia revolucionaria. La condición para esto es para Lenin, una vez más, haber combatido primero al resto de las ideologías. Es decir, para dirigirse al movimiento obrero hay que haber combatido también esas ideologías, haber generado esa conciencia, esa teoría revolucionaria y combatirla, por supuesto, en el seno del movimiento obrero, aquellas corrientes que pretenden, bueno, desviarlo del camino revolucionario o más bien alimentar que el movimiento obrero de forma espontánea siga ese curso de integración en el orden existente. Aquí yo creo que ya también aparecen grandes diferencias con respecto al manifiesto comunista. Estas dos son citas del manifiesto comunista. Y yo creo que Lenin a lo largo de estas páginas
ha intentado, o sea, bueno, igual no explícitamente, pero digamos que está no refutando, pero sí hasta cierto punto contradiciendo lo que se dice en el Manifiesto Comunista. Porque para Lenin el objetivo inmediato de los comunistas sí difiere de los demás partidos en general. Para Lenin solo existe la socialdemocracia como representante del camino revolucionario del proletariado. Y los comunistas para Lenin sí profesan intereses especiales con los que pretenden modelar al movimiento proletario. ¿Por qué? Porque el movimiento proletario, por su curso, no tiende al socialismo, tiende, ya dice, a la subordinación a la ideología burguesa. De lo que se trata es precisamente de desviarlo de ese curso natural al que sigue el sindicalismo, ¿no? Por lo tanto, estas dos citas del Manifiesto Comunista, digamos que son contradichas por Lenin. Pero en las páginas siguientes Lenin va a aclarar por qué el movimiento espontáneo conduce a la supremacía de la ideología burguesa. Y Lenin responde, porque la ideología burguesa es más antigua y posee medios de difusión más poderosos. Esta contestación de Lenin es, en mi opinión, demasiado abstracta de momento. Vamos a ver luego lo que desarrolla. Pero de momento la explicación es excesiva, o sea, exclusivamente ideológica. Es decir, solo hace referencia a que, digamos que tiene mayor peso en la sociedad capitalista, como es lógico, la ideología burguesa porque se difunde más. Por ahora, por lo tanto, parece que el único problema es, y cito textualmente, que la clase obrera tiende de modo espontáneo, esto dice aquí, parece un poco contradictorio con lo que ha dicho anteriormente, pero dice que tiende de modo espontáneo hacia el socialismo, cuidado, porque el socialismo es aquel que mejor representa sus intereses, etc. Pero la ideología burguesa es más difundida, se impone, no obstante, espontáneamente, más que nada al obrero. Es decir, por ahora digamos que la cuestión sería simplemente de compensación ideológica. Parece que digamos, el movimiento obrero como tal genera conciencia burguesa, pero la genera porque es la que reina digamos, en la sociedad capitalista. Lo que se trataría simplemente es de contrarrestar, de introducir otro tipo de conciencia diferente. Pero bueno, digamos que no se haría mucha referencia a por qué la actividad práctica del movimiento obrero en sí misma es la que conduce a generar ideología burguesa. Más allá de que desde fuera, desde los medios de comunicación, etcétera, digamos que esta conciencia sea la que reine, ¿no? Pero más adelante sí que Lenin va a analizar cómo la actividad sindical, en concreto la práctica cotidiana de los obreros en su lucha diaria, reproduce la propia mistificación ideológica del capitalismo. Yo creo que entonces, ya cuando llegamos a ese punto, cabe valorar cuáles son las consecuencias de que el proletariado vaya a adquirir su ideología revolucionaria mientras que sigue inmerso en un medio ambiente que precisamente genera ideología burguesa. Esto es una contradicción bastante importante. Es decir, ¿cómo se puede contrarrestar la conciencia burguesa que se genera en el movimiento sindical, el movimiento obrero espontáneo, mientras que los obreros siguen inmersos precisamente en esa misma práctica que es la actividad sindical? Si esto solo se puede lograr mediante la agitación. Yo creo que esto es algo que en el quehacer no se cuestiona, esto segundo, pero yo creo que hay obras posteriores que más o menos dan pistas de qué puede suceder. Pero esto más adelante también, la sesión 5, la enfermedad infantil del comunismo, etc. Y ya para concluir este capítulo y ya concluir con la exposición, Lenin va a contraponer lo que es la táctica plan de la táctica proceso. Para Lenin la táctica plan la define como resolver de antemano los problemas en la teoría para luego convencer de su justez al partido y a las masas, rechazando la visión espontaneista de esta táctica proceso, que profesan los economistas, que consiste en el crecimiento espontáneo, orgánico de las tareas del partido en función del movimiento de masas, es decir, la adaptación de la vanguardia al movimiento de masas. Sin embargo, nos dice Lenin, el papel de la socialdemocracia reside en ser el espíritu que no solo se cierne sobre el movimiento espontáneo, sino que eleva a este al nivel de su programa, pues no ha de consistir en seguir arrastrándose a la cola del movimiento. Es decir, ¿en qué consiste la táctica plan? La táctica plan consiste en la planificación de unos objetivos determinados y en la elevación de las masas, o sea,
esa planificación de objetivos determinados por la vanguardia, por supuesto. Por ejemplo, qué sé yo, derrocar a la autocracia rusa. ¿Qué hay que hacer para derrocar a la autocracia rusa? Bueno, pues eso es el objetivo, habrá objetivos intermedios también, y elevar a las masas para el cumplimiento de esos objetivos. Elevar permanente a las masas a la conciencia de la necesidad de cumplir ese objetivo, de derrocar en ese momento a la autocracia, más adelante quizá construir el socialismo, etc. Y no, como contraposición, la táctica proceso, en arrastrarse tras el movimiento de masas, en acompañar al movimiento de masas y que así, en ese acompañamiento, pues vaya creciendo el partido orgánicamente. Y de nuevo, pues otro mensaje. Como parece que hace en la actualidad la mayoría de organizaciones comunistas de este país y del mundo en general, que yo creo que su táctica actual se reduce a apoyar básicamente las reivindicaciones de las masas, pero sin ser capaces de transformar a las masas y a sus reivindicaciones hacia el horizonte comunista. Esto es algo que de palabra todo el mundo lo plantea, pero que en la práctica no sucede. Si en la práctica no sucede, habrá que quizá cuestionarse la práctica. En mi opinión, esto es fruto en gran medida de la incomprensión de la naturaleza del partido de nuevo tipo. Y uno de los factores explicativos está, en gran medida también, en lo que Lenin va a decir, ya concluyendo este capítulo, que es que nos hace falta preparación, que a la socialdemocracia, a los socialdemócratas, a los cuadros comunistas nos hace falta bastante preparación para crear esa organización permanente que sea capaz de dirigir todo el movimiento. Y para la creación de esa organización hace falta una serie de condiciones objetivas que ya se han ido mencionando parcialmente a lo largo de esta exposición y que, y que yo personalmente voy a intentar ir también profundizando y desgranando a lo largo del resto de sesiones que no voy a presentar yo, pero que desde aquí yo intentaré también, yo creo que cuáles son las condiciones objetivas en función de la teoría del partido de nuevo tipo leninista y también de la experiencia histórica, por supuesto, del movimiento revolucionario, porque esto es importante, no todo está en Lenin. Si todo estuviese en Lenin, pues probablemente tendríamos que hacer el papel de exegetas y de, pues eso, básicamente desgranar sus escritos hasta la muerte y en ese caso ya tendríamos las claves para superar el movimiento revolucionario. Estaría, o sea, está bien, en mi opinión, desgranar esos escritos porque ahí hay mucho que no se aplica y que tiene validez universal, pero desde luego que también hay unas limitaciones evidentes. Yo creo que no vale simplemente con eso. Y básicamente pues ya estaría la presentación y pues ahora pasaríamos al turno de intervenciones, de preguntas, etcétera. Voy a cerrar esto. Eh, bueno, no sé cómo hacemos, si primero damos la palabra a la gente que está aquí presencial, luego a la gente online, o yo opino que según vayan saliendo las manos. Así que levantáis las manos, no sé si tenéis ahí un botón para levantar la mano los de online y los de aquí, pues físicamente. Azman, adelante. Azman, puedes intervenir ya, ¿eh? No, lo tiene abierto encima, ¿no? No se te oye, ¿eh? Si estás hablando, no se te oye. No, se te sigue sin oír. Sí, es verdad. Antes te hemos oído. Escribe si no te escuchamos, escribe algo por el chat, si no. Y mientras tanto, pues vamos dando la palabra al resto de gente, si quiere hablar.
pues eso. Vale, pues, a ver, Ander, adelante. O sea, tampoco es nada que no se haya dicho, pero también con referente a lo que ha comentado Adrián, y sobre pues por dónde empezar, cómo se tiene que estructurar ese partido, y etcétera, etcétera. A mí me parece que es importante subrayar, o sea, el hecho de esa lucha ideológica y que se construye en torno a eso, porque incluso, y hablando dentro de, pues, del Estado español, incluso el sector más, por así decirlo, avanzado en ese sentido que se podría considerar, o que, bueno, yo por lo menos podría considerar, a diferencia de los otros, podría ser el autoproclamado movimiento socialista, ya sea aquí en Euskal Herria o pues ahora que están saliendo como germinalmente en esto del Estado español. Yo creo que incluso ese sector tampoco se erige en cuanto a una lucha ideológica, sino se elige en plan de una forma partidaria que se podría considerar a priori, porque se les ve incluso a esos sectores, yo creo que incluso muchas críticas en el que el raso del criterio es si yo hago un postulado, ese postulado es correcto, en cambio si lo hace otra organización, ya sea del índole que sea, ese postulado se vuelve incorrecto prácticamente con la misma enunciación. O sea, a mí me parece que es importante subrayar el hecho, la estructuración en torno a esa lucha ideológica, pero esa lucha ideológica, viéndolo desde un punto de vista un poco naif, o que se podría ver un poco de esto, una lucha ideológica sincera, no simplemente proclamarte la bandera de la lucha contra la socialdemocracia, en este caso no la rusa, sino la actualmente operante, y luego pues tener en tu praxis política ciertas cosas que perfectamente las podrían firmar, ya no voy a decir ni movimientos menos avanzados, sino que los puede firmar Podemos, mismamente, sumar. Ese era mi apunte. Enrique. Enrique, adelante. Muy bien, no es duda, es en una afirmación que has hecho al comienzo y que está también desarrollada en el capítulo 2 y de lo cual yo, digamos que discrepo. Esto es decir por parte, y si escuché mal, me dices, por favor, es decir que en Marx y Engels hay una tendencia a explicar esto como un proceso espontáneo en términos de la lucha de clases. Esto es la afirmación de que para Lenin la lucha de clases existe en la medida en que el proletariado tiene conciencia de su tarea histórica, ¿no? Porque sí, efectivamente, se considera de manera general que cualquier demanda, cualquier revisión contractual, cualquier objeción, cualquier amenaza de paro, de huelga, de organización, incluso la misma sindicalización, es lucha de clases. Esa generalidad no es la que quiero comentar, sino más bien quiero encontrar dónde Marx y Engels hacen priorizan el asunto de la espontaneidad. Yo creo que no es así. Yo creo que basta, para mí, en este debate, en esta situación, sí deberíamos remitirnos al manifiesto. ¿Por qué? El manifiesto se le pide, o sea, la Liga de los Comunistas en el 47 le pide a Marx y Engels que elaboren, ojo, un programa detallado del partido. Y ahí está una cuestión fundamental, programa. La palabra programa es fundamental para entender toda la lucha de Lenin respecto a la construcción necesaria del partido y su vanguardia. Esto es, los ejes programáticos. Y diría yo, el asunto de los principios en ese momento. ¿Por qué hay esa discrepancia y por qué sí me gustaría que se aclarara? Porque incluso
en el mismo prefacio del 88, dice, en un congreso de la Liga, celebrado en Londres en el 47, se encomendó a Marx y Engels que preparasen para la publicación un programa detallado del partido que fuese a la vez teórico y práctico. Entonces, el eje, aunque había que decir que en el manifiesto Marx y Engels no se detienen a desarrollar la estructura, las formas que debe de tener el partido, el mismo título del manifiesto te indica para dónde va, o sea, hacia la construcción de la organización del partido. En la página 15, por ejemplo, del manifiesto de la editorial Progreso, dice, dado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos 25 años y con el de la organización del partido de la clase obrera. En fin, a lo largo de todo el manifiesto, el eje de este no es el asunto de la espontaneidad, sino la necesidad de construir la organización. Ahora, quien viene a consolidar, a proponer en el quehacer por la polémica abierta en la socialdemocracia y en el momento histórico, pues es Lenin, definitivamente. Pero no hay tal, pues, sea, había que, primero, esa observación que yo hago respecto al manifiesto. Segundo, había que entrarle un poco más a qué es eso de la espontaneidad, ¿no? Ya la situación hoy de los partidos que pretenden construir eso, un partido, una dirección revolucionaria, tiene otro tipo de bemoles que me parece que habría en un momento dado que debatir entre nosotros o considerar cómo es el oportunismo, el frente populismo, la traición del movimiento obrero, el mismo sindicalismo. Bien, gracias. Vale, ha escrito algo Azman por el chat, lo voy a leer. No, no, es el todo. Vale, leo lo que ha dicho Azman también y ya luego, bueno, si alguien quiere responder a Enrique, yo algo sí que tengo que decir. Azman dice, hay varias cuestiones del texto que no entiendo. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice? 2 puntos. Pruebas al canto. La recopilación marxista Materiales sobre el desarrollo económico de Rusia, quemado por la censura en 1895, sí se puede comparar con una alianza política. El acuerdo literario con los marxistas legales se puede comparar ese libro con un acuerdo político. Bueno, espera, a ver si entendemos. Yo entendí que esa alianza permitía sacar literatura que antes estaba prohibida, pero de repente suena esa frase y no sé qué quiere decir. Luego habla de no sé qué, de un credo, hace como una ironía, luego una aclaración y me pierdo bastante. Si podéis encontrar la cita. Entiendo que está criticando al periódico este y tal. Que el periódico habla de la libertad de crítica como eslogan para tratar de colar las ideas revisionistas, el pactismo parlamentario. Pero que luego el propio periódico en teoría no defiende eso. No sé, me lío con tantas referencias. Estamos buscando igual la cita que parece ser, habla de quemado por la censura en 1895, un acuerdo literario con los marxistas. ¿Qué página es, Azman? 5 del F nuestro no tiene nadie a mano. Ah, vale. Esa es tu imaginación, dice. Está justo antes del apartado de Engels contra sobre la importancia de la lucha teórica. ¿Y qué dice exactamente la cita? Porque si la copiado mal. A ver. Pruebas al canto. ¿Dice algo de eso? Sí. Ah, pues ahí, darle esa cita, a ver. Eso creo que es antes, lo de pruebas al canto. O sea, ahí creo que hay 2 citas. A ver, espera. Eso aquí lo tiene mencionado él.
si fijáis, pruebas al Sí, canto. hay un momento que se dice eso, lo de pruebas al canto. Pues eso, a ver, apartado C. Pruebas al canto, la antología marxista materiales sobre el desarrollo económico de Rusia, quemada por la censura en 1895, sí se puede comparar con una alianza política al acuerdo literario con los marxistas legales. Se puede comparar este libro con un acuerdo político. Sí, vale, vale, la cita está clara entonces. Yo entendí que esa alianza permitía sacar literatura que antes estaba prohibida, ok, pero de repente suena esa frase y no sé qué quiere decir. ¿Qué pasa? ¿No entiendes lo que quiere decir esa frase? Y luego habla no sé qué de credo. Sí, pero eso es más adelante. Eso es bastante más adelante, creo. Es un texto. Bueno, no sé si bastante. La página... sí, O sea, igual. Azman, ¿no entiendes qué quiere decir la cita esta de hay varias cuestiones o sea, lo de pruebas al canto? Esa cita no entiendes lo que quiere decir. Vale. Yo creo que, vale, pues a ver, intento explicar un poco. Quiero decir, la alianza con los marxistas legales sirve para el proletariado revolucionario, para la socialdemocracia rusa. Para lo que sirve es básicamente para difundir el marxismo en el seno de la intelectualidad rusa y también del movimiento obrero. Entonces, aquí nos dice que esto es un ejemplo de esa alianza política en tanto que gracias a ese apoyo de los marxistas legales se logra publicar un libro muy importante sobre el desarrollo económico de Rusia. Por lo tanto, esa alianza, digamos que tiene unos frutos determinados que sí valen y sirven para algo. Sin embargo, la alianza después con los... O sea, aliarse con los economistas es contraproducente en este caso, porque los economistas, a diferencia de los marxistas legales, sí que quieren inmiscuirse en los asuntos del movimiento obrero. Estos simplemente están, bueno, pues como serían los socialistas de cátedra, en la academia tranquilamente, sin intentar influir sobre el resto del movimiento obrero. Está una distinción interesante, parecida, una analogía interesante con esta, es a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la lucha de Zetkin, Kollontai, etcétera, contra el feminismo, tiene una analogía muy importante, muy interesante. No de alianza, porque el marxismo nunca estableció una alianza con el feminismo, pero sí de tolerancia acrítica. Y es que en los años 80, sobre todo en el SPD, no tenía una postura radical de confrontación frente al feminismo. Sin embargo, sí que la va a empezar a tener en los años 90, a principios del siglo XX. ¿Por qué? Precisamente porque el feminismo intenta tocar las filas de la clase trabajadora, intenta acceder a las mujeres obreras. Entonces es cuando se plantea como un problema. Esto es lo mismo. Hasta entonces simplemente pues, se dedicaba a reclamar las mujeres burguesas y la igualdad política, algo perfectamente legítimo y justo. Ahora lo mismo, el marxismo legal lo que hacía era, en ese caso, difundir las obras marxistas, joder, de puta madre, que difunde. Y lo mismo hoy en día, el que se dedique a traducir miles de textos marxistas inéditos del ruso al castellano, le demos las gracias. Sin embargo, es cuando ese marxismo deformado intenta arraigar dentro del movimiento obrero, o cuando el feminismo intenta arraigar dentro del movimiento obrero, cuando se plantea la problemática seria. Si alguien más... Sí, yo lo entiendo igual. ¿Se me oye ahora? Sí, haz más. Joder, menos mal. No, a ver, si eso está claro, es decir, está bastante claro eso que acaba de comentar, tanto en cuanto, bueno, lo que explica allí. Lo que pasa es que me queda claro esa idea, luego dice, pruebas al canto, la recopilación marxista, bla, 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 que se quemó. Estupendo. Y luego dice, si se puede comparar con una alianza política el acuerdo literario, con los marxistas legales se puede comparar ese libro con un acuerdo político. O sea, ¿ese libro es un acuerdo político con los marxistas literarios? Digo, Sería perdón, con los marxistas legales. yo creo que es una analogía, ¿no? O sea, es como si fuera una alianza política que sirve de algo. Está estableciendo, creo que, un paralelismo entre lo Ya, que sería una alianza política con los marxistas legales y publicar ese libro que se ha quemado, por así decirlo. sí, pero entiendo. Bueno, en realidad no es tan importante, quiero decir, la idea está clara. Lo que pasa es que me parece como que se repite. Dice, si se puede comparar con una alianza política el acuerdo literario con los marxistas legales, es decir, hay dos acuerdos, un acuerdo literario y luego un acuerdo para imprimir ese libro, o que No, no le veo yo ahí. Que ese acuerdo literario para publicar ese libro que se podría considerar en ese contexto histórico concreto como un acuerdo político por lo que ha explicado pues, Adrián.
Porque a lo mejor el libro en sí es una negación de lo que ellos defendían, ¿o qué? Porque sirve para difundir el marxismo, para Ya, que ya, el marxismo se extienda. No, sí, yo- la idea es entendida. Lo que pasa es que a no, veces la idea no hace... se entiende. No se entiende porque tú no lo has entendido, con lo cual no se entiende. Y A ver, efectivamente, no se entiende, no se entiende si no se entiende en qué contexto lo está diciendo. En la lucha contra el espontaneísmo y en la defensa de la creación de la conciencia como paso previo para la organización, como clase en sí de los trabajadores. ¿Qué papel cumple ese libro? Pues es la interpretación teórica de la realidad. Es el momento político es el momento de la conciencia, de la toma de conciencia. Lo que en el primer artículo explica, ¿eh? Que es cuando la vanguardia toma conciencia de la necesidad de la unidad de la clase y cuando los obreros particulares toman conciencia de su pertenencia a la clase. Ese es el momento político. Por lo tanto, publicar un libro cualquiera no es un momento político, pero un acuerdo de fuerzas vinculadas al movimiento obrero en torno a la edición de un libro sobre el análisis concreto de la realidad concreta rusa, materiales para el desarrollo económico de Rusia, es el momento de la conciencia, es el momento político. Es que, claro, tendemos a interpretar acuerdo político con las claves institucionales de los representantes de dos partidos se juntan y firman un manifiesto y una serie de puntos que se comprometen a desarrollar. No, no, no. Él está hablando del acuerdo político en el contexto de la lucha contra el espontaneísmo. O sea, de la política como expresión del proceso de toma de conciencia y de desarrollo de la conciencia de clase. O sea, cuando dice el acuerdo político no se refiere a un acuerdo concreto con una fuerza política, No, no, sino se puede que... comparar ese libro con un acuerdo político. Vale, vale. Ok, No comprendido. cualquier libro. No dice se puede comparar cualquier libro con un acuerdo político. No, este. Bueno, Vale, entonces, la alianza política para la... O sea, es comparar una alianza política, el acuerdo literario con los marxistas legales, se puede comparar el libro con una... Vale, ok. Ok. Más o menos creo que lo he pillado. O sea, a ese mí libro supone una espada contra... O sea, supone un argumento o la generalización de la idea de luchar contra el espontaneismo. Por eso es un acuerdo claro, de político. la creación de conciencia, de la organización en torno a una serie de principios y propuestas ¿eh? Que parten de una interpretación de la realidad concreta que está ahí expresada. Vale. De Pero todos modos, me la parece idea que muchos problemas derivan de las dificultades de traducción. A mí estas traducciones me parecen bastante chungas. Sobre todo el primero, pues, usa unas palabras por ahí que me parecen que despistan más que ayudan a entender los textos. Sí, bueno. Y el caso es que, entonces, en el contexto este de la... Sí, la traducción esta de progreso, bueno, a veces es un poco liosa. Luego, cuando dice el de acuerdo político, entonces tenemos la idea, tengo la idea en la cabeza, entonces, la relación del partido de la vanguardia con la gente que va a recibir ese mensaje. Hola. Cojo. Es que está sacando otras conclusiones que van más allá de lo que dice el texto. Sí, No tendría que pensarlo un poco más. Por lo menos vale. yo. Bueno, pues nada, sigo un poquito más porque en la siguiente página, pues nada, está el hombre ahí escribiendo sus cosas y de repente habla de no sé qué, de un credo y luego hace como una ironía. Pero bueno, ¿de qué está hablando? Es que no me entero yo muy bien de lo que dice ahí de repente. El credo economista, eso es una tendencia, por así decirlo, que se Ah, materializa dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. ¿Puedo hacer una opinión al respecto?
Claro, por supuesto. Si está hablando, Lenin habla del credo y lo entrecomilla. Ojo, está debatiendo con el programa en la publicación R. Misl. ¿De qué está hablando? Está hablando de un texto de Lenin que, por cierto, lo envié a Sarrico y no supe si llegó por ahí, que se llama Protesta de los Socialdemócratas de Rusia. Y dice claramente, leo, es muy corto, dice, últimamente se viene observando entre los socialdemócratas rusos la tendencia a desviarse de los principios fundamentales de la socialdemocracia rusa, que fueron proclamados por los fundadores y luchadores de vanguardia, miembros del grupo Emancipación del Trabajo, así como por las publicaciones socialdemócratas de las organizaciones obreras rusas de la década del 90. El credo que damos a conocer en las siguientes y está llamado a exponer los puntos de vista fundamentales de algunos socialdemócratas, de los jóvenes, que representan un intento de exposición y definitiva de los nuevos conceptos. Y ahí Lenin publica completo el credo. Esto está publicado en una edición de los chinos de Marx Engels, Marxismo de Lenin. Creo que de ese credo habla. Efectivamente, sí. Aclarado. En proceso. O sea, el credo viene a ser un texto publicado por Lenin con una propuesta, pero que el texto, como dice, no quería ser publicado por los autores. El credo es un texto en el cual los autores exponen sus visiones más honestamente, lo cual les perjudica de cara a la clase trabajadora, básicamente. Entonces es un texto de estos autores economistas. Y lo que está diciendo Lenin es pues, las debilidades que encuentran estos autores a la hora de exponer sus ideas y divulgarlas en la medida en que pues, rompen con la línea del sentir de la clase obrera en aquellos tiempos. Entonces, si esto ha quedado claro, yo quería comentar una cosa, y es que por hacer un poco la analogía del espontaneísmo y la importancia de la conciencia diario en los partidos y el plan, eh, cabría preguntarnos en el movimiento de izquierdas de bueno, Occidente, España, como lo queréis plantear, qué plan tienen los partidos de izquierdas, la clase trabajadora en teoría, tienen algún plan o su plan es electoralista. Y para mí lo más importante en este sentido es qué deviene, qué hace que estos partidos devengan en partidos, digamos, espontaneístas, ¿no? Economicistas en este sentido. Si es el hecho de entrar en contacto con instituciones burguesas en el juego del parlamentarismo, que bueno, lo veremos en otra sesión, ¿no? En la sesión del infantilismo. Si es por el hecho de entrar en contacto con instituciones parlamentarias y de esa forma adaptarse a la vida política de la democracia burguesa, verse, digamos, contaminada por la misma, o si, por el contrario, el vaciamiento proviene de un vaciamiento ideológico, de una dejadez que ya en un origen hace que sean incapaces de tener esta cosmovisión de la realidad que les permita pues, reconocer la necesidad de una toma del poder, ¿no? Que les impida ver que todo el movimiento obrero debe estar estructurado por estas ideas conscientes de sí mismas y de sus intereses. Que por cierto, yo sí estoy en cierta medida de acuerdo con Enrique en lo que comentaba sobre la lucha de clases de Lenin. No es que esté en desacuerdo con Lenin, sino que más bien me parece que escoge mal las palabras. Yo sí que creo que hay lucha de clases, pero que muchas veces esta se da a las espaldas de los trabajadores. La importancia de la lucha de clases es que los trabajadores participen conscientemente de ella, solo así pueden ganar la partida. Es imposible que la ganen sin tener conciencia de lo que se está jugando. Y por lo tanto, evidentemente, ningún movimiento socialista va a poder tener un plan y alcanzar objetivos si no es consciente de estructurarlos con un plan de último término.
Lo cual, por cierto, que no se me malinterprete, cuando hablo de plan no me refiero de un programa perfectamente estructurado con todos los puntos de cómo va a ser la sociedad del mañana o cómo se va a tomar el poder. Estas son cosas a las cuales se tiene que ir adaptando a la realidad. De hecho, Lenin lo comenta en el texto criticando a los espontaneístas, las primeras páginas, no recuerdo mal, en el cual dice que una cosa es admitir los límites del plan y que en ese sentido la táctica y las herramientas pueden ir cambiando a medida que se desarrollan los acontecimientos, a decir que como los acontecimientos se desarrollan de forma vertiginosa, todo plan es inútil y que por lo tanto hay que, digamos, simplemente sumarse a la espontaneidad de las masas. Yo traería a colación una frase que dice, evidentemente, ningún plan resiste el contacto con la realidad, pero solamente vencen o solamente ganan aquellos que han planeado muchos escenarios. Entonces tú, una cosa no quita la otra. Que tú no puedas predecir el futuro no quiere decir que no requieras una organización, unos cuadros y una capacidad de, digamos, cambiar tu posición a medida que cambia la realidad, el movimiento político. Entonces, bueno, yo os lanzo esta pregunta. ¿Qué creéis que es más influyente a día de hoy en los partidos de izquierdas, digamos, en nuestra época? ¿El hecho de que se han contaminado por entrar en contacto en el juego de la democracia burguesa? ¿O, por otro lado, el hecho de que han sufrido un vaciamiento ideológico ya previo a esta contaminación y que eso les ha llevado, ¿no?, digamos, a ese espontaneísmo y a seguir, pues al final, las dinámicas habituales de los partidos de la democracia burguesa, que es a ver cuántos escaños saco, a ver cuánto dinero puede obtener mi partido de subvención, etcétera? No sé si alguien quiere responder. Perdona, yo puedo volver sobre un punto que antes mencionó Adrián. Que Pues si nadie tiene que decir, sí. Si tenemos Sí, ya pues, bastantes cosas por aquí apuntadas, dime. sí, lo que tú has comentado de que Lenin contradice la posición. No, tengo aquí puesto que tú has dicho que Lenin contradice el tema de los intereses de de los comunistas y los proletarios en el manifiesto, ¿no? Que dice en el manifiesto, ¿no? Que dice que Marx y Engels dicen que los comunistas no tienen intereses diferentes a los del proletariado, y tú has planteado que no, que Lenin sí que reconoce que son diferentes y que por lo tanto, porque el proletariado tiende al economicismo o a la lucha sindical o los intereses sindicales, y el Partido Comunista, o como lo concibe Lenin, lo que pretende es atraer hacia sí mismo, hacia las posiciones del partido, a los sindicatos. Eso es perdón, a los trabajadores. ¿Eso es lo que has más o menos dicho? Esa es la contradicción que tú has apreciado? Sí, sí, bueno, más o menos. No, no quiere decir que Lenin contradiga que, a ver, los intereses generales del proletariado, como marxistas tenemos que reconocer, evidentemente, es la superación de la sociedad de clases. La cuestión es, no profesan, es la siguiente frase, no profesan principios especiales con los que aspiren a modelar el movimiento proletario. Es decir, el movimiento proletario como tal y como tiene lugar en la sociedad capitalista, es un movimiento espontáneo, es el movimiento obrero. Y este movimiento obrero sí que se trata de modelarlo con unos principios especiales, porque el movimiento obrero, la tendencia natural, el movimiento proletario, la tendencia natural del movimiento proletario es precisamente a la subordinación, a la ideología burguesa. Sí, es verdad que esa es la tendencia, ¿no?, del movimiento obrero o de las luchas tradeunionistas, etcétera, pero o sea, yo creo entender, derivé de tus palabras, que es que los obreros tenían intereses distintos sí, intereses distintos a los de los comunistas, y que ahí es donde tú apreciabas que Lenin estaba diciendo que había que atraer a los obreros a los intereses del partido, es decir, que el partido amoldaba los intereses de los obreros a los del partido. Eso es lo que yo entendí. Los obreros en concreto sí. Lo que no es la clase obrera como totalidad, como dice Marx en algún lado, que dice no importa qué piense el proletario individual, sino lo que tiene que hacer de acuerdo con su misión histórica, etcétera. El proletariado como clase tiene los intereses, la superación de la sociedad de clases, pero el obrero concreto, tal y como es moldeado precisamente por el movimiento proletario, no tiene, o sea, no adquiere no alberga esa misión histórica de forma natural, espontánea, sino que esa misión histórica le es, por así decirlo, atribuida desde fuera, desde el socialismo científico.
Entiendo. Sí. Y si puedo, al hilo de esto, respondiendo a Enrique, si no lo he entendido mal antes, en su intervención, en la primera intervención que ha hecho, ha dicho que Marx y Engels, bueno, me ha criticado que yo planteé que existe una teoría espontaneísta dentro de Marx y Engels, ha citado algunas cosas del manifiesto, etc. A ver, para Marx y Engels, y esto creo que lo he dicho más o menos antes, la praxis revolucionaria solo tiene lugar una vez que, digamos, el proletariado como clase se ha constituido en partido y así adquiere su conciencia de clase para sí. Es decir, para Marx la actividad sindical no es una actividad revolucionaria. Bien, hasta ahí llegamos, por supuesto, es que lo contrario sería obrerismo. Ahora bien, la clave aquí es las formas para las cuales Lenin o para las cuales Marx y Engels, ese proletariado se constituye en clase. Y para mí aquí hay una diferencia bastante grande. Lenin en el quehacer lo plantea, y ya lo he dicho, con una dialéctica vanguardia-masas. Es decir, una relación de superación permanente que consiste en que desde la vanguardia, o la vanguardia se dirige sistemáticamente, y sistemáticamente implica muchas cosas, O sea, implica generación de cuadros de vanguardia, de cauces de vanguardia, para dirigirse al movimiento obrero espontáneo y separarle de esa tendencia a la reproducción de la conciencia burguesa. Bien, para Marx y Engels, y yo creo que esto de sus lecturas se puede extraer, aunque repito, hay embriones y Engels, las citas de Engels son bastante ilustrativas, pero para Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, o en Miseria de la Filosofía, en primer lugar, se dice claramente, el proletariado empieza como clase, digamos que, bueno, pues como clase en sí, como contrapuesto al capital, pero sin reconocerse en sus propios intereses, y después va tomando conciencia de sus intereses a medida que va involucrándose en las propias luchas cotidianas. Después de involucrarse en las luchas cotidianas, dice Marx, ahora mismo no tengo la cita en la cabeza, pero va agrupándose en sindicatos. Después de agruparse en sindicatos, se derivan de esas luchas una serie de partidos obreros, y ya cuando se deriva, o se crea, o se formula ese partido obrero, el proletariado se ha constituido como clase para sí, ya es consciente de sus intereses históricos. Entonces ya es un proletariado revolucionario. Vale, bien, esta dinámica es una dinámica de crecimiento espontáneo. Es decir, Marx y Engels nos está diciendo que el proletariado entabla esa lucha obrero-patrón y que a medida que va, digamos que adquiriendo esas habilidades organizativas y esa conciencia, va convirtiéndose en clase revolucionaria. Esto en Miseria de la Filosofía, esto en el Manifiesto Comunista. Y yo creo que esto es también lo que sucede más adelante, incluso en la propia AIT, o sea, en la Primera Internacional y en la crítica que Marx y Engels le dirigen a los anarquistas. Para Marx y Engels, el papel de los comunistas, y lo dice, los comunistas, es que, vamos, lo dice claramente en la cita, dice, el objetivo de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios en general. Es decir, los demás partidos proletarios en general, para Marx y Engels, persiguen el objetivo de emancipación del proletariado. Por tanto, ¿cuál es la tarea de los comunistas? Pues la tarea de los comunistas, básicamente, es intentar, de una forma, y yo diría que no sistemática, porque en ningún momento plantea la organización aparte de una vanguardia, y esto es fundamental, es intentar simplemente esclarecer la conciencia de los obreros. Pero esclarecer la conciencia como hacen en la Primera Internacional. Yo creo que en el escrito que tenemos de Monty Johnston, en el segundo bloque lo veremos claramente. Hay otro escrito de, no sé si es Giovanni Arru, que es operaísta, que lo dice claramente. Lo que pretende Marx y Engels, en todo caso, durante la Primera Internacional, es alejar aquellas corrientes como el proudhonismo o como el bakuninismo que impiden al proletariado, por interponer obstáculos, que impiden al proletariado constituirse como clase, que impiden que el proletariado, digamos, luche de forma colectiva en sindicatos, que luche de forma colectiva en huelgas, como plantea en este caso Proudhon, que se niega a que el proletariado se organice en huelgas. Es decir, o en el caso de los bakuninistas también, que niegan la necesidad de que el proletariado se construya en partido político. Es decir, digamos que la labor que tienen los comunistas es más negativa que positiva. Sí que es verdad que dicen, ¿no?, que se trata de esclarecer los intereses a largo plazo del proletariado, que los comunistas, digamos, que tienen que transmitir esa noción general de los intereses internacionales, los intereses como conjunto.
Pero esto, en la práctica, se va a limitar a eso, a una labor negativa de intentar desacreditar al resto de tendencias claramente, bueno, no diría preobreras, pero sí que con un contenido burgués bastante evidente o democrático burgués bastante evidente, o artesano, más artesano, más artesano democrático burgués, va a ser desterrar a esas tendencias. Y para mí eso es evidente. Yo creo que hay una superación dialéctica de la teoría del partido político desde Marx a Engels a Lenin. Y yo creo que, vamos, que es algo que hay que admitir. Pero bueno, ya tendremos ocasión también de debatirlo en otras sesiones cuando abordemos la teoría marxista del partido político de Marx y Engels. Y lo mismo, yo estaba equivocado. Pero a mí la sensación de sus escritos, que hasta ahora he trabajado, es esa. Enrique, ¿tenías la mano adelantada? O... Ah, Johnny escribe. Hostia. Estaba en portugués. Vamos a ver si alguien aquí. Cuando Rosa escribe cuestiones sobre la socialdemocracia rusa en la revista teórica alemana, en la edición brasileña, que referirse a un paso adelante, 2 pasos atrás, de 1904, sobre el segundo congreso del POSDR, pero a mí me parece que igual referencia a qué hacer, de Lenin. ¿Es esto cierto? En 1904 podemos decir que Rosa no tuviese la comprensión correcta de la situación de Rusia. O sea, estás diciendo que Lenin en ese texto, o sea, Rosa en ese texto de cuestiones sobre la socialdemocracia, es posible que no se refiriese solamente al texto de un paso adelante, 2 pasos atrás, sino que también se refiriese al qué hacer a la hora de realizar su crítica al centralismo, ¿no? Y toda esta cosa que hace Rosa en ese texto. Y luego que en 1904 podemos decir que Rosa no tuvo la comprensión correcta de la situación de Rusia. Bueno, mi opinión es que, bueno, Lenin creo que le responde diciendo que no tiene conciencia real de lo que es la situación de Rusia, porque creo que Rosa Luxemburgo acusa de jacobino a Lenin, de ser excesivamente centralista, etcétera. Y creo que la respuesta de Lenin es que no tiene conciencia o que no reconoce lo que realmente está sucediendo en Rusia, y es que hay una corriente que es el menchevismo que está intentando boicotear los acuerdos democráticamente elegidos en un congreso, etcétera. Pero sí, yo creo que eso, como dices, ya tendremos ocasión de verlo más adelante, porque ahora mismo yo creo que sería un poco especular sobre esa polémica en ese momento. Sino por comentar, sí. O sea, 2 cosas con respecto a lo que ha comentado Víctor, de las 2 hipótesis que ha planteado. O sea, yo sinceramente, o sea, creo que la primera, aunque sí que es verdad que en ciertos sectores o en ciertos partidos, yo creo que sí que ha tenido una influencia notable, pero yo descartaría hablar de contaminación de, por así decirlo, de como una esfera y un parlamentarismo burgués, porque creo que ese problema reside en partidos que hayan tenido ese contacto con ese parlamentarismo burgués y los que no, y creo que quitando a lo mejor en cuanto a magnitud o historia, por así decirlo, de esas organizaciones, no hay tampoco unas diferencias sustanciales más de lo que, pues, lo que he comentado antes, de que de forma partidaria se dediquen a autoproclamarse y autoelegirse como cosas concretas. Aunque sí que es verdad que hay, pues obviamente hay diferencias sustanciales, por, no sé, o sea, tampoco creo que se pueda comparar todo bajo ese mismo paraguas, pero yo sí que es verdad que, o sea, esa primera hipótesis la descartaría. Yo creo que es más bien a lo que se ha... Bueno, o sea, decir, es una cosa muy general lo que voy a decir, pero son cuestiones, se pueden decir, coyunturales, de vivir en una época de una derrota histórica, en los que pues se ha visto también como la necesidad, por así decirlo, necesaria o no tan necesaria, o como podría decir en otros términos, puesta y dada hasta cierto punto de reformular los viejos marcos políticos, y es un poco pues que anda ahí, por así decirlo, en un contexto histórico que, haciendo analogía, ya que vamos a leer a Gramsci, que o sea, estamos más del asalto que de retroceso, por así decirlo. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Adrián, no sé si por rebatirle o por complementarle,
O sea, yo creo que sí que es verdad que es bastante notable que hay diferencias sustanciales en la vanguardia leninista y en la vanguardia de Marx y Engels, si es que si siquiera se puede considerar como tal. Hay diferencias sustanciales en cómo se erige esa clase para sí, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que creo que y últimamente se está poniendo bastante en boga una interpretación bastante espontaneísta de lo que es el partido de Marx y Engels, sobre todo y aupado, que no es nada viejo, pero aupado por el consejismo, el operarismo, pues que por ejemplo, cuando tratemos a Gramsci, no sé si saldrá esto, pero por ejemplo, Bórdiga, podría ser Paneco, también, etcétera, etcétera, que tampoco es tan espontaneísta como tal. O sea, por ejemplo, en las páginas que hemos estado mencionando del Manifiesto Comunista, sí que es verdad que obviamente no es la concepción leninista de vanguardia, pero sí sé que hace una referencia a los comunistas como lo de que ha de abocar a ese movimiento proletario. Obviamente tiene unas connotaciones totalmente diferentes, ¿eh? O sea que no se puede considerar que hay, podría decirse como mucho, como bien ha dicho Adrián, embrionario en todo caso. Pero, o sea, simplemente ese apunte que a mí sí que me parece que es importante en ese sentido de hacer, de que la teoría del partido de Marx, en ese sentido, si es que se puede hablar de teoría del partido de Marx, no es tampoco tan espontaneista como ciertas corrientes dentro del marxismo o pues, la quieren hacer ver hoy en día o la han querido hacer ver anteriormente. Sí, o sea, yo creo que en gran medida responde a la época histórica en la que el movimiento proletario ni siquiera se ha desarrollado. El Manifiesto Comunista es del 48, ni siquiera, o sea, es decir, no ha llegado el momento en el que Marx y Engels puedan ver a dónde conduce la práctica sindical cotidiana, incluso el propio SPD, etcétera, ¿no? Es decir, es una limitación clara, pero evidentemente embriones existen, sí, o sea, sin duda. Para mí, ya lo he dicho antes, o sea, la superación de Lenin para mí es una superación dialéctica, es decir, esa superación dialéctica implica que antes había elementos que pasan a primer plano, que antes estaban en un plano secundario, por así decirlo, dentro de la teoría de Marx y Engels, y que son fundamentales también de reseñar, sobre todo eso para el combate ideológico contra corrientes que encima, aparte, que no es lo más grave, porque, es decir, afirmar que la teoría de Marx y Engels es completamente espontaneísta puede ser traicionar a la verdad. El problema es cuando no solo afirmas eso, sino que encumbras eso. Es decir, eh, digamos que lo proyectas políticamente. O sea, tú planteas que esa es la teoría adecuada. Es decir, que la teoría adecuada de Marx, lo que formularon Marx y Engels en 1848, cuando el movimiento proletario ni se había desarrollado, cuando ni el Partido Nuevo Tipo había emergido, cuando no había tenido lugar toda experiencia revolucionaria del siglo XX, tú planteas que lo que hay que hacer es volver a Marx y plantear el mismo modelo que Marx, que es un modelo que encima bastante abstracto el que están planteando, como tú has dicho, que existen nociones que nos hacen pensar que no es tan espontaneista y lo quieres plasmar como tu plan político de acción inmediato. Para mí eso sería más grave. Luego, respecto a lo de Víctor, yo también descartaría la primera opción. O sea, no la descartaría. Evidentemente, los partidos que están inmersos en el parlamentarismo tienen unas desviaciones muy grandes. Pero cuidado, porque sumergirse en el parlamentarismo no tiene por qué implicar desviación, naturalmente. Es decir, los comunistas históricamente han sabido utilizar los parlamentos para sus fines. Por eso se trabaja en la enfermedad infantil. O sea, quiero decir, en la Duma. Yo no digo que hoy en día haya que utilizar los parlamentos, eso es una cuestión táctica. Pero la movida es, no es participar en los parlamentos lo que contribuye a desviar al movimiento comunista, en este caso, del horizonte revolucionario. Es la falta de independencia ideológica. O sea, la falta de independencia ideológica que hace que tú, digamos, que absolutices los instrumentos tácticos que estás utilizando. O sea, esta es, digamos, la definición de derechismo, por así decirlo. Es decir, absolutizas ese instrumento táctico sin comprender que es una parte más del campo de batalla, que es mucho más amplio que ese instrumento táctico. Y para mí, en la actualidad, sí, ¿por qué el movimiento comunista se somete a la espontaneidad? Yo creo que es eso, básicamente falta de independencia ideológica después de eso, una derrota histórica impresionante que en gran medida ha mostrado la capacidad de muchos de los presupuestos ideológicos de los que partía también, por supuesto, las pasadas experiencias revolucionarias y en este caso que no se ha sabido
depurar esa herencia crítica que hemos recibido del resto de partidos comunistas, no se ha sabido depurarla de forma que dispongamos otra vez de una experiencia, o sea, de una independencia ideológica. Hoy en día está bastante en boga también esto de la independencia ideológica, un poco recogiendo el guante de lo que has dicho antes, el movimiento socialista y tal. Está muy en boga lo de independencia ideológica, pero bueno, eso hay que comprobarlo también en los hechos. Si independencia ideológica implica seguir el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán con una mezcla de consejismo y alguno que también dentro plantea que si el modelo leninista tiene recorrido, pues la verdad es que mucha independencia ideológica no hay. Otra cosa es que la crítica de la economía política se haya absorbido, es decir, todo el mundo la haya digerido masivamente, pero no existe para mí independencia ideológica si directamente se están planteando modelos completamente caducos, como es el Partido Socialdemócrata Alemán y el consejismo, que, bueno, va por el mal, pero... Si este último comentario acerca del partido lo comparto, me parece aclara mucho mi comentario. Joaquín. Joaquín. Yo quería comentar también lo que plantea Víctor. Yo creo que la deriva o la tendencia prácticamente generalizada y total de los partidos socialistas o comunistas hacia las posiciones que critica Lenin, es decir, hacia pues lo que hoy llamamos el reformismo, que él llamaba el economicismo, hacia las posiciones tipo Bernstein, el hecho de que Bernstein, que nos dice Lenin, que es 2 veces rechazado por el Partido Socialdemócrata, termina convirtiéndose en la expresión del Partido Socialdemócrata alemán, y no Kautsky, y mucho menos Rosa y Karl Liebknecht, sino Bernstein. Ese es el gran triunfador. Es por un motivo no coyuntural, es decir, la situación, porque hoy todos somos bernsteinianos, desde, desde el Partido de los Trabajadores en Brasil hasta el Partido Comunista Mexicano o cualquiera que tenga un espacio de intervención podemita, y entonces inventamos nuevas palabras, que si posmoderno, etcétera, no es un problema coyuntural. Yo creo que estamos demasiado influidos por la interpretación de Hobsbawm del pequeño siglo XX, que dice, bueno, que en 1989 se derrumbó algo, o en 1992 con la desaparición de la URSS. Yo creo que la cuestión es anterior. No es el 89 ni el 92 donde viene el problema. Viene del 45. O si quieres del 53 y del 58. El 45 es cuando el eje del proceso de acumulación y por tanto de creación de ideología burguesa se desplaza de Europa a Estados Unidos. El 53 es el momento en que en Europa, donde todo este debate está en Europa, el modelo del que habla Lenin es Alemania, como el partido más desarrollado. El modelo al que quieren imitar las corrientes que está criticando es el modelo del partido, las corrientes bernsteinianas del Partido Socialdemócrata Alemán. Habla de los franceses reprimidos, de los españoles e italianos espontaneístas, habla de Europa. En todo este periodo, la situación de la clase obrera, ojo, la situación de la clase obrera sigue siendo muy parecida a la del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Jornadas de 10 horas, salarios de subsistencia, y empieza a haber una cierta presencia institucional solamente en Alemania de los representantes, entre comillas, de esa clase obrera, aunque sea en su versión tradeunionista, pero sigue siendo un movimiento obrero que se enfrenta a un capitalismo muy del siglo XIX. Es en ese movimiento obrero donde la lucha entre la conciencia socialista y la conciencia burguesa, en algunos casos, con la influencia y con las rupturas internas en el movimiento, etcétera, pues se introduce como conciencia comunista, con cierta influencia. Pero eso, y además hay una revolución rusa y todo lo demás. Pero en el 45 se produce un cambio
estructural en el capitalismo. Con la llegada del fordismo. Es decir, a los trabajadores se les reconoce las 8 horas y encima una participación. El grueso de la clase obrera de los países desarrollados, otra cosa es los países coloniales, se van a incorporar al crecimiento económico, al aumento del consumo. Se les generan expectativas burguesas. En el 53, con la CECA, en Europa, a esa clase obrera, pues que había sido tan díscola, con las revoluciones en Alemania en el 18, 19, en Italia, etcétera, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, como la Revolución Española, ¿qué se le ofrece? Integrarse en el sistema. Y en el 58 se resuelve el problema de la base social del fascismo, que también le genera un problema a la burguesía. ¿Cómo? Con la política agrícola común. En Europa hay una política agrícola común y una agricultura planificada, y ultra subvencionada, porque los pequeños propietarios agrícolas, junto con los comerciantes, son la base social del fascismo. Bueno, el capitalismo se renueva, se modifica y se transforma. Y lo que ocurre, lo que dice él, lo que dice Lenin, sin conciencia revolucionaria, sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria. Pero la teoría revolucionaria no es leer a los clásicos del marxismo, que es una cosa importante. La teoría revolucionaria es entender revolucionariamente la realidad en la que estamos viviendo. Y eso no se da. ¿eh? Si nos fijamos en el desarrollo que tiene el marxismo desde los años 50, primero los años 50 es prácticamente una sequía total. En los 60 y 70, la única novedad que aparece por ahí es la teoría de la dependencia, que tiene no componentes espontaneistas, pero sí componentes, bueno, no estrictamente de análisis científico y marxista. Y no hay más. Es decir, el desarrollo teórico que hace la socialdemocracia alemana en la primera mitad del siglo XX, la socialdemocracia alemana, la austriaca y, por supuesto, la socialdemocracia rusa en su versión bolchevique, no existe. No existe después. ¿Dónde está la interpretación revolucionaria de los partidos comunistas europeos, occidentales y de Estados Unidos de su propia realidad? Se han quedado dormidos en la subvención del papá Estado ruso o chino, los que se hacen maoístas y prochinos, o en la situación ay, todos me dan palos a mí de los trotskistas, ay, que nadie me quiere. ¿Y dónde está el análisis de la realidad? Es decir, ¿dónde está la nueva teoría? La nueva interpretación revolucionaria de la realidad para poder, y por tanto, y interpretación de la clase obrera para poder incorporar desde fuera esa nueva conciencia. Yo creo que es un problema estructural, que se manifiesta de una forma dramática cuando esas muletas que tenías o esa silla de ruedas en la que se estaba moviendo el movimiento socialista, que es la subvención soviética o China, pues desaparece. Cuando desaparece la Unión Soviética, pues te quedas ya sin muletas y se demuestra que no tienes pies. Y por tanto es una interpretación estructural, no coyuntural. Bueno, son las 9 menos 7 minutos, yo creo que tenemos que ir terminando. Hay una de Adman, si es muy breve, adelante. Muy Si breve, no es muy breve. vale. Si no es breve, digo. Brevísima. Yo no voy a hacer análisis tan sesudos, aparte de que yo creo que lo que ha dicho Joaquín es está bastante completo, etcétera. Simplemente un pequeño comentario. Tanto yo como, bueno, que yo sepa, Víctor, hemos militado más o menos durante un tiempo en la misma organización, marginal, por cierto. Luego hemos estado alrededor o hemos
podido por lo menos observar organizaciones un poquito más grandes, tipo PCE, Izquierda Unida, etcétera, y luego yo me he ido a otra parte me vine a Francia y estoy viendo lo que es la realidad del PCF en el que milito de momento, ¿no? Y aparte de la explicación estructural que ha hecho Joaquín, que yo creo que es bastante interesante y que, bueno, a través de la cual pues yo creo que se han verbalizado ideas que para mí eran un tanto intuitivas o un tanto, bueno, estaban por ahí. Yo lo que veo tanto en el PCF como en el PCE, Izquierda Unida, desde lo lejos que lo veo, es que se ha desarrollado también una dinámica de supervivencia de grupo. Es decir, son gente que han visto como grupo tiene una serie de intereses, bueno, tienen su 2, 3, 5, 15% en el mejor de los casos. Aquí el PCF, por ejemplo, pues se presentan las locales, tiene sus concejales, tiene sus liberados, etcétera. Y el discurso es precisamente el discurso pues, cómodo y posible, que es el de voy a ser la socialdemocracia a lo mejor de hace 20 años o 30 años y ya está. Y luego pues yo en algunas reuniones que he estado he tratado de hablar un poquito de, bueno, que el partido, la revolución, Lenin, no sé qué, y la gente pues, aparte de que porque hablo muy raro francés, la gente se queda mirándome con cara de, bueno, y al final la conclusión a la que yo he llegado es que los partidos, aparte de la cuestión estructural de la que ha hablado Joaquín, como grupos políticos, la famosa teoría esta de los mercados políticos, etcétera, pues los propios comunistas que se dicen comunistas han entrado totalmente en una dinámica de voy a quedarme con lo que hay y ya está. O sea, creo que eso es una parte ya del oportunismo más chabacano, contra el cual pues no sé qué habría que hacer. Vale, bueno, muchas gracias a todos por A los ver, comentarios. ¿hasta qué hora hay tiempo? Porque yo sí quisiera utilizar 2 minutos, por favor. Enrique, si Ya, puedes guardarlo para la siguiente sesión, no, porque no, vamos a seguir trabajando el que hacer, o sea que no, no hay problema. no quisiera esperarme porque no quiero interrumpir la siguiente sesión. Es que ¿Hasta a cuándo hay las tiempo? 9 en punto esto se cierra la sesión, creo. O sea, A saber 4 minutos. o sea, en 4 minutos. Entonces, que yo sepa, creo que está programado 7 a 9. Que Entonces, hable 30 segundos, más no. Ya vamos a ver entrar por la puerta al Bedel para apagar las luces. Correcto, 30. Joaquín. Es una observación y si quieres lo dejo para después. Tu referencia histórica respecto a lo que está pasando con la construcción partidaria no habla de algo que deberías hablar, y que es los procesos de Moscú, el proceso de estalinización, la Revolución Alemana, la Revolución Española, la Revolución China, en conclusión el estalinismo. ¿Por qué? Porque ahí está parte no solo es el asunto del capitalismo, de la economía, es también la situación política que guardan los partidos. ¿Dónde está hoy el Partido Comunista Mexicano? No existe. No existe, son una bola de ancianos nostálgicos, reformistas, seguidores de AMLO. Y si quieres hablamos de Chile, y si quieres hablamos de los demás partidos comunistas. Dejémoslo por ahora porque el trotskismo no chilla. Por favor, ojalá me dijeras dónde está, porque estás haciendo un comentario, te estás guardando un comentario y me parece que encubres el estalinismo como un fenómeno que ha afectado este proceso. Llora, sobre todo llora. Enrique, te has venido arriba. Bueno, dejamos la discusión trotskismo, estalinismo igual para el siguiente día. Hay un texto de Hay un Estalinismo, texto de Stalin, Enrique, lo hemos introducido por ti, no sé si sabes cuál es. Ya llegaremos. Ya llegaremos, sí. La cosa es, bueno, siguiente sesión. Tenemos que hacer capítulo 3, prólogo a la recopilación en 12 años de 1907 de Lenin. No son todas las páginas, son entre la página 104 y 112. Tengo que comprobarlo si está bien, pero eso. Y 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, 1913. Yo voy a subir otro texto al que quiera leerlo, si tiene tiempo, que es el de la conciencia desde fuera. Pero bueno, eso lo pasaré por el grupo. Quien esté por el grupo que lo diga y le metemos. ¿Cerramos?
¿Quién presenta la dentro de 15 días? Presento yo, Mira, presenta a Víctor. que lo teníamos ya cerrado. Y luego creo que presentabas tú, Joaquín. No estoy del todo seguro Vale. de quién presentaba el tercero. Eso es. Bueno, Vale. Enrique dice que se pide... ¿Algo más? Enrique, cierra ya que se va a cabrear el Bedel. Porque quiere irse a su casa. vale, no hay ninguna pregunta. Pues cerramos.